Hola, mi nombre es Andrés Montilla y esto es Cristianismo Conciencia. Te doy la bienvenida a este video en el cual vamos a hablar sobre las dudas de la existencia de Dios. En este tiempo es normal dudar sobre la existencia de Dios y la veracidad de la Biblia. Muchos dicen ser ateos y no creer en ninguna religión. Otros creen en la existencia de Dios, pero ven a la Biblia como un libro lleno de mitos y relatos simbólicos. Yo también en algún momento tuve las mismas dudas e inquietudes y déjame compartirte lo que he descubierto sobre Dios a través de la ciencia y la razón y que me ayuda a resolver todas mis inquietudes y conocer la verdad. Quiero comenzar hablando de uno de los científicos más famosos de la historia. Se trata de Louis Pasteur, el famoso químico que inventó la pasteurización y que desarrolló las vacunas de algunas enfermedades. En alguna ocasión él dijo: un poco de ciencia nos aleja de Dios, pero mucha ciencia nos devuelve a Él. Esta frase describe perfectamente lo que yo viví hace algunos años. Mis fuentes de conocimiento científico eran muy limitadas. A mí me gustaba ver los canales de ciencia que todos alguna vez hemos visto en la televisión, y por eso estaba muy confundido con temas como la teoría de la evolución y la teoría del Big Bang. Y empecé a tener serias dudas sobre los relatos bíblicos, pues me parecían más convincentes los argumentos de la ciencia en comparación con los relatos del Génesis. Pero me di cuenta que no me podía conformar con eso. Si te conformas solo con lo que aprendes en la universidad, en la escuela o los libros de estudio o los medios de comunicación, tendrás acceso a muy poca información. Y en la mayoría de las veces esa información está manipulada a conveniencia de un grupo determinado de personas. Por eso lo más recomendable es consultar diversas fuentes de información que te ayuden a sacar tus propias conclusiones, desarrollar un pensamiento crítico y tener tu propio criterio de las cosas. Esto fue exactamente lo que hizo Lee Strobel, autor de libros como El caso del Creador y El caso de Cristo. Él era un periodista ateo que después de hacer un reportaje sobre el conflicto entre ciencia y fe, empezó a interesarse en el tema. Pero lo que realmente impactó la vida de Strobel fue la conversión de su esposa Leslie al cristianismo. Y esto trajo un cambio para bien en la vida de ella, de lo cual su esposo prontamente se dio cuenta y lo expresó en sus propias palabras. Leslie tuvo un cambio de carácter y una transformación en sus valores. Se volvió una persona más auténtica, cuidadosa y amorosa. Y esto provocó que él desarrollara un interés más profundo por investigar si realmente existía o no un conflicto entre ciencia y religión. A mí me gusta mucho la historia de Lee Strobel porque me identifico mucho con él. Considero que tengo ese espíritu investigativo y mi trabajo es comunicarte a ti lo que yo he descubierto y que tú necesitas conocer. Y bueno, yendo más al grano, quiero abordar el tema de la teoría de la evolución. ¿Sabías que Charles Darwin nunca fue ateo? Te pregunto esto porque muchos dan por sentado que él era ateo por el simple hecho de ser el autor de la teoría de la evolución moderna. Pero quiero contarte lo que Darwin dijo sobre el ateísmo y estas fueron sus palabras. En mis mayores oscilaciones no he llegado nunca al ateísmo, en el verdadero sentido de la palabra, es decir, a negar la existencia de Dios. Por si no lo sabes, Darwin fue criado en una familia cristiana y hasta alcanzó a estudiar teología por un corto tiempo. Una anécdota muy curiosa sobre Darwin es que en su libro El origen de las especies cita algunos pasajes de la Biblia, aunque para fines científicos. Pero esto demuestra que para él la Biblia era un libro muy importante y que tenía un cierto grado de confianza en sus relatos históricos. La teoría de la evolución nunca tuvo la intención de negar la existencia de Dios. La intención de Darwin era dar una explicación científica del origen de las especies y del origen del hombre. Todo a partir de un primer organismo unicelular. Pero la teoría de la evolución hasta el día de hoy no ha explicado cómo ese primer organismo unicelular llegó a existir, por lo cual la teoría de la evolución no puede demostrar la inexistencia de un creador. Y esto era algo de lo que era totalmente consciente Charles Darwin.
que también dijo lo siguiente: la ciencia no arroja luz sobre el problema más grande de la esencia del origen de la vida. Lastimosamente, esto es algo que no entiende el científico ateo Richard Dawkins, a pesar de ser un biólogo graduado de la Universidad de Oxford. Él dice que dejó de creer en Dios a los 15 años gracias a la teoría de la evolución de Darwin. En sus propias palabras, él dice: mi último vestigio de fe religiosa desapareció cuando finalmente comprendí la explicación darwiniana de la vida. En el debate del año 2008 entre Dawkins y el científico cristiano también de Oxford, John Lennox, ambos tocaron el tema de si la teoría evolutiva demostraba la inexistencia de Dios, a lo que Lennox le respondió: Richard, la evolución solo nos dice lo que sucede una vez que obtenemos la vida. No puede explicar de dónde surgió el mecanismo de mutación repetida. Esto deja muy en claro que no se puede recurrir a la teoría evolutiva para negar la existencia de Dios. Así que el argumento común de decir yo no creo en Dios porque creo en la ciencia no tiene ningún fundamento. Es por ello que hay científicos evolucionistas que también son cristianos, como es el caso del Dr. Francis Collins, que fue director del proyecto del genoma humano durante 9 años. Pero si lo vemos desde el punto de vista teológico, la evolución tiene un conflicto con temas como el pecado y la salvación. Es por eso que yo personalmente no me considero un cristiano evolucionista. Y bueno, eso es todo por hoy. Espero haber aclarado tus dudas con respecto a Dios y la evolución. Quiero abordar también el tema de la teoría del Big Bang, pero eso lo dejaré para el próximo video. Es por eso que te recomiendo que estés muy pendiente del contenido que seguiré subiendo en este canal. Déjame conocer tu opinión sobre lo que hemos hablado en el video de hoy. Recuerda que puedes dejarme tus preguntas y opiniones en la sección de comentarios. Gracias por quedarte hasta el final de este video y no olvides dar like y compartir. Saludos y nos vemos en una próxima oportunidad.